4.8, derivada direccional y vector gradiente. Bueno, ¿qué es la derivada direccional? Pues ahora ustedes, nuevamente, ese caso que tenemos de estar en algún punto de una montaña, imaginémonos que estamos nuevamente en el punto de cualquier montaña. Ahí está nuevamente nuestra montaña, o sea, nuestra superficie. Esta es una función de f de x, y, ¿sí? Una superficie. Tiene interpretación gráfica. Claro, esto es para empezar, ¿verdad? Para, para y, z igual a f de x, y. ¿Sí? Entonces, nomás lo extendemos para funciones de tres variables y en esencia sería lo mismo como vimos en los ejercicios de la derivación implícita, igual. Entonces empezamos por las superficies, que tiene interpretación gráfica. Entonces, nuevamente yo estoy en el punto de la montaña, ¿verdad? Y la derivada parcial, ¿en qué consistía la derivada parcial? La derivada parcial consistía en preguntarme para este punto A, B, ¿sí? Del dominio de la función f de x, y, ¿para qué? ¿Cuál sería la razón de cambio en dirección al eje de las X, que podría ser en dirección al este, ¿verdad? ¿O cuál es la razón de cambio o la pendiente en dirección al eje de la Y, que podría ser en dirección al norte? ¿Quién sabe? O al revés, a lo mejor al sur, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes están en el punto de la montaña, pero a lo mejor su pregunta ya es diferente. ¿Por qué en dirección a X? ¿Por qué en dirección a Y? ¿Por qué no en cualquier otra dirección? ¿Cuál es la pendiente en otra dirección? Ah, caray. Pues entonces, ¿y cómo se representa otra dirección? Pues con un objeto que ya hemos venido trabajando nosotros, ¿verdad? Que se conoce como, que se conoce como vector, ¿o no? A lo mejor en torno a ese, en dirección a este vector, bueno, vamos a poner este vector, que es en dirección a ese vector, que lo que nos interesa es su dirección, bueno, va a ser, por eso es el vector unitario que tiene un ángulo teta con respecto al eje de las X, ¿sí? Si yo lo quisiera en dirección a ese vector, está más interesante, ¿verdad? ¿Por qué en cualquier otra dirección? A lo mejor yo quiero hacer, estoy en el punto de la montaña, quiero hacer alpinismo. Bueno, yo quiero calcular la pendiente en dirección a donde la veo más interesante esa pendiente, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa pendiente? ¿Cómo la calculo? Bueno, pues, ¿cuál es la dirección? Entonces surge esto que está aquí, en dirección a este vector, ¿sí? Bueno, en dirección a este vector, lo puse muy vertical. A ver, vamos a ponerlo más, un poquito más, sí, ahí está. El vector U, que este es el ángulo teta, significa también lo siguiente: imaginémonos que estamos en el punto AB y yo trazara un plano perpendicular al vector XY. Entonces la traza al plano XY sería también una recta, no cualquier recta, pero que sería un plano que fuera paralelo al vector U. Entonces la traza sería también paralela al vector S que está ahí. Imaginemos que así tenemos nosotros, que tenemos un plano paralelo al vector U. Bueno, ahí está, no se ve. Y también tendría yo este. Ahí está, un plano paralelo al vector U. Entonces, si es paralelo, esta recta la traza en el plano, la traza en la intersección, perdón, en el del plano y la superficie también denotan una curva en el espacio. ¿Cómo sería la curva? ¿No? Que pasa por ese, que contiene ese punto, ¿verdad? Bueno, dependiendo cómo sea la superficie, a lo mejor es la intersección. Entonces, encontrar la dirección de la superficie, perdón, la razón de cambio de la superficie en dirección a U es encontrar la pendiente de esta recta tangente de esa curva, pero en dirección al vector U. Sería ¿verdad? Esta pendiente de la recta tangente, ¿no? Ahí está, tangente, que también se podría ver en dirección a la recta esta que es paralela al vector U, porque la traza en el plano XY es una recta que es paralela al vector U. ¿Cuáles son las componentes del vector U? Las componentes del vector U, como estoy diciendo, me interesa nada más la dirección de un vector, es el vector unitario, es coseno de teta, seno de teta, ¿verdad?
en dirección a X coseno de teta, en dirección a Y seno de teta. No es necesario el complemento, o sea, los cosenos directores. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque está en el plano XY donde z es igual a 0. Entonces, en el plano XY es de dos componentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? De esta recta. Si ya tengo, ¿cuál será la ecuación que grafica esa recta? Si yo tengo que es paralela al vector u, pues las componentes del vector u son te da el vector director de la recta. ¿Qué quiere decir? Que cuánto vale la componente en x. Cualquier punto x es igual a qué? A coseno de teta por t. Esto sería a y esto sería b, ¿verdad? Del vector director, coseno de teta por t, más un punto conocido, más x0. ¿Y la coordenada en y cuál sería? Según sería seno de teta por t, seno de teta por t, más y0. ¿Y cuánto vale la coordenada en z? Esa ni la pongo porque z es 0, o sea, estamos hablando del plano XY. Esas serían las ecuaciones paramétricas de esta recta, ¿sí? De esta recta que está aquí, de esto que está aquí, esto con otro colorcito, de esta recta, que es paralela al vector u. Entonces, si esto es así, fíjate bien, aplicando regla de la cadena, yo te podría encontrar la razón de cambio, que se conoce como derivada direccional, en dirección al vector u de la función f de x, y, fíjense cómo se denota, de f de x, y en dirección al vector u, se coloca como subíndice ahí u, es en dirección al vector u. ¿Cómo se encontraría? Bueno, pues fíjense bien que la función aquí para esta curva, yo vería la función f de x, y, que depende de otra función, depende de otra, la función x. Yo vería como que si x fuera una función, que es las ecuaciones paramétricas de la recta, es coseno de teta por t más x0, o sea, del parámetro t, y y depende también de t, de otra variable, y es igual al seno de teta por t más y0 para ese punto. Entonces, aplicando regla de la cadena, esto sería, para las funciones compuestas, sería la derivada parcial de z con respecto de x por la derivada parcial de x con respecto de t. Bueno, sería igual, la derivada parcial de x con respecto de t sería por el coseno de teta, ¿verdad? Más la derivada parcial de z con respecto de y por la derivada parcial de y con respecto de t sería seno de t. Esto se conoce como derivada direccional. Esto te da la derivada, o sea, la razón de cambio en dirección al vector u. Ahora estoy en el punto de la montaña, ahora yo quiero en dirección a ese vector, a una dirección a lo mejor de tantos grados respecto del eje de las X hacia el norte, del este hacia el norte. ¿Por qué tiene que ser por fuerza a X, por fuerza a Y? Noten que las derivadas parciales son casos particulares de la derivada direccional, ¿sí? Porque en dirección al eje de las X es donde Y es igual a 0, el ángulo ahí sería 0. Sería 0 este término, ¿verdad? Sería coseno de 0, sería 1, nada más sería la derivada parcial de z con respecto de x. Y el caso contrario sería, si quisiera con respecto al eje de la y, sería seno de 90, que es igual a 1, y el otro coseno de 90 es 0, entonces sería la derivada parcial de z con respecto a y. Son casos particulares las derivadas direccionales, ¿verdad? Digo, las derivadas parciales de la derivada direccional. O sea que también ya hemos visto pues derivadas direccionales, nada más que decíamos en dirección a X y en dirección a Y. Ahora sí lo podemos decir en dirección a cualquier dirección, a cualquier vector, donde X y Y también los pudimos haber visto como vectores, ¿verdad? A ver, un ejemplo. Hallar la pendiente de Z igual, a ver, uno que lo grafiquemos así rápidamente. La raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. En el punto, bueno, en dirección, primero en dirección del vector v igual a 3i más 4j para
el punto 1, 1, ¿sale? Que ya hemos graficado la razón de cambio en dirección a X, en dirección a Y, en ese punto. Pero ahora yo digo, en dirección a este vector, eso tiene interpretación gráfica, les decía. Estamos hablando aquí del punto de la montaña, nada más que aquí la montaña, ¿se acuerdan qué era la montaña? Era si despejábamos aquí el cuadrado de la función, bueno, la raíz cuadrada sería z cuadrada igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Siempre y cuando, se hace eso siempre y cuando z sea mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque no puede ser negativa según la expresión. Entonces esto es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9. O sea, sería una esfera, pero la parte positiva de la esfera, o sea, es la semipelota de radio igual a, bueno, de radio igual a 3, ¿verdad? Sí. Entonces sería la semipelota. Bueno, aquí está. No parece tanto. Ahí está. La traza en el plano XY es una circunferencia. O sea, yo quiero encontrar en este punto, en el punto 1, 1. ¿Dónde estaría 1, 1? Por aquí está. A lo mejor aquí así la altura. En el punto 1, 1. Pero en dirección a qué vector? En dirección al vector V, que es el vector 3, 1, 2, 3. Por aquí el radio es 3 y 1, 2, 3, 4. En dirección a este vector, ¿verdad? En dirección a este vector. Yo quiero la pendiente en dirección a ese vector. ¿Cómo calcularlo? Bueno, pues rápidamente, imaginémonos la traza de un plano paralelo al vector V, sería también, en el plano XY sería una recta paralela a ese vector, ¿verdad? Que pasa por este punto, a ese vector, imaginémonos aquí. Entonces la traza en el plano sería de un plano sería una curva. Entonces no es otra cosa más que la pendiente de esa curva en ese punto, ¿verdad? En ese punto que está ahí, dice en dirección al vector V, es lo que yo encontraría, ¿sí? Que es la pendiente en dirección a la recta también paralela que pasa por aquí así, pasa paralela a ese vector, a este vector. Esa es la recta en el plano, ¿verdad? Es paralela a ese vector, ¿sí? Entonces, cuál sería en este caso, bueno, según en esa curva a lo mejor la pendiente, bueno, independientemente cuál sea la curva, pero sería la intersección de un plano, ¿verdad? Que intersecta esta superficie, a lo mejor sería de otra manera la curva, yo la veo diferente. Esto que está aquí, a ver, bueno, más bien la curva es la que yo veo como que debería estar un poquito, a lo mejor se vería, ¿no? En ese punto, quién sabe cuál sería, pero sí, ok, la canción, a lo mejor se vería eso. Muy bien. O al revés, ¿verdad? Habría que ver qué curva, pero eso, yo quiero la pendiente, pero ya es en dirección al vector V. ¿Cuál sería entonces esa pendiente o esa razón de cambio? El primer paso que debemos de hacer es encontrar coseno y seno del vector V, o sea, para encontrar el vector unitario del vector V, ¿qué debo de hacer en primer lugar? En primer lugar debo encontrar el módulo de V. ¿Cuánto vale el módulo de V? Módulo de V es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Bueno, ahí sin querer me dio ahí de raíz cuadrada de 25, 5, una cantidad exacta, ¿verdad? Bueno, es igual a 5. Entonces, ¿cuánto vale el vector U? El vector U sería igual a, ¿qué sería? Y en forma de componente, si quieren, 3 entre 5. La componente A entre su módulo, ¿verdad? Y 4 entre 5. Ahí está. Estas son las componentes del vector U. Estos son los cosenos y el seno. Este es el coseno de teta. Y la componente en Y del vector unitario es el seno de teta. Si no, chequenlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿O a poco no es el coseno de teta y seno de teta? El módulo es igual a 5, 3 entre 5 es el coseno y 4 entre 5 es el seno. Muy bien. Entonces, ya una vez que construye el vector unitario, para sacar el coseno de teta y seno de teta, pues ya aplico ahora sí la regla de la cadena, la derivada direccional
de U de, en dirección a U de Z, ¿sí? Para cualquier valor, pues, de X, Y, sería igual, sin todavía evaluar, sería igual a qué, sería igual, bueno, la derivada con respecto de X sería, aquí me daba un medio de 9 menos X cuadrada menos Y cuadrada a la menos un medio por menos 2X. Pero ahora sí, el coseno de teta, ¿cuánto vale el coseno de teta? Por 3 quintos, es quintos, ahí está. Más la derivada en dirección parcial en dirección al eje de la Y, o la derivada con respecto de Y, perdón, es igual a un medio por 9 menos X cuadrada menos Y cuadrada a la menos un medio por, con respecto a Y sería menos 2Y, ¿sí? Pero esto que multiplica por el seno de teta, cuánto vale el seno de teta? 4 quintos, ¿verdad? 4 quintos. Entonces ya esto te da la derivada en dirección a cualquier punto X, Y. Podemos primero simplificar antes de hacer eso. 2 entre 2, por acá veo que esto se sustituye y sería el primer término, lo podríamos ver como 3X, 3X negativo menos 3X entre 5 veces la raíz cuadrada, pasando al denominador como positivo, sería la 1 sería la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrada menos Y cuadrada, ese término. El otro, ¿cuál sería? Menos 4Y entre 5 veces la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Eso se puede ver factorizando como menos, ¿qué sería? Menos 1 entre 5 veces la raíz cuadrada de 9 menos X cuadrada menos Y cuadrada que multiplica al 3X más 4Y, ¿verdad? Ahí está. Esto es la derivada, fíjate, direccional en dirección a U de Z en dirección al vector U para cualquier punto X, Y, pero si yo quisiera para el punto donde X, creo que sí, X vale 1 y Y vale 1 en el punto 1, 1, entonces diría de esta forma, la derivada direccional en F1, 1, ya sustituyo en 1, si X vale 1, Y vale 1, sería menos 4, menos 7 entre 5, perdón, la raíz cuadrada de 7. Ahí está, esa sería pendiente negativa. Quiere decir que el ángulo con respecto a ese vector, si lo colocamos en el mismo plano o a la recta paralela al vector, ¿verdad? A esta recta paralela al vector, el ángulo de que hay ahí sería mayor de 90 grados porque es negativa. Si fuera positiva sería menor de 90 grados. Arco tangente de eso, pero multiplicando por raíz cuadrada del numerador de 7 y raíz cuadrada en el denominador sería un quinto de la raíz cuadrada de 7, sería mejor, ¿verdad? Eso es la derivada direccional de esta misma función, pero ahora en dirección al vector U, no nada más en dirección al vector X, al vector Y, no, es en dirección al vector U, que es este vector 3i más 4j. Eso se conoce como derivada direccional, ¿sí? Pero otra forma de la derivada direccional, otra forma de obtenerla, es mediante otro concepto, un objeto o una función que se conoce como gradiente de una función. Bueno, el gradiente de una función es otra función, pero no una función cualquiera, es una función vector, o sea, una función vectorial, ¿sí? ¿Qué es el gradiente de una función vectorial? Bueno, si yo tuviera una función de dos variables, si yo tuviera otra vez y es igual a f de x, y, entonces yo te puedo construir el gradiente de esa función, que es otra función, que se denota con el simbolito este del delta, pero invertido, ¿verdad? Como el incremento, pero invertido de f de x, y. Es precisamente una función vector de dos componentes de i, j, como es de función de dos variables, sería de dos componentes. Si fuera de tres variables, sería tres componentes. Si fuera el gradiente de una función de 1000 variables, sería la función vectorial de 1000 componentes. Bueno, en este caso, ¿pero qué es la componente en X? La componente en X es la derivada parcial de la función, o sea, de Z con respecto de X, es la componente en Y, perdón. Y la componente en J, bueno, en dirección
a y pues, también, o la componente j sería la derivada parcial de z con respecto de y, sería la componente. Esto se ha denotado como vector gradiente. Fíjate, el vector gradiente de una función de dos variables, entonces tiene dos componentes. Las respectivas componentes son, las componentes son sus respectivas derivadas parciales. ¿Sí? Ya lo utilizamos en la derivada direccional, pero antes de ver eso, que ya lo utilizamos en el ejercicio anterior, en realidad el vector gradiente tiene interpretación propia por sí mismo. ¿Qué significa el vector gradiente? Que se lee como grad, cuando ustedes vean esto, se lee como grad. Una forma de simplificar es la lectura grad f. Ustedes pueden decir grad f de gradiente, ¿sale? El vector gradiente. ¿Qué representa el vector gradiente? Les decía, número uno, o propiedades del vector gradiente. Número uno. El vector gradiente, bueno, como función vector evaluada en el punto x, y, tiene, en un punto y nos da un vector, pero ¿qué representa ese vector? Es una dirección, ¿verdad? Representa una dirección. Este vector representa ¿Qué representa la dirección de ese vector? Ahora, nuevamente, fíjense, resulta algo más interesante. Volvemos a estar otra vez en el punto de la montaña. Y ahora yo no me pregunto solo cuánto es la dirección en eje de las X, en dirección a Y, o ni siquiera en dirección al vector V cualquiera, sino yo me pregunto, ¿hacia dónde está la dirección de mayor crecimiento? Pues la dirección de mayor crecimiento la da precisamente el vector gradiente. Es la dirección de mayor crecimiento de la función. O sea, me pregunto, ¿en qué dirección tengo la razón de cambio es mayor o la pendiente es mayor? A eso se refiere. Ah, bueno, entonces calculo el vector gradiente y ya sé que en esa dirección, si estoy en el punto de la montaña y si voy a hacer alpinismo, pues tengo la pendiente más pronunciada, ¿verdad? Está más interesante esa dirección. Eso te lo da el vector gradiente por sí solo. ¿Qué sería el módulo del vector gradiente? Bueno, de signo contrario, o sea, el de signo contrario, x, y, sería la dirección, se obtiene la dirección de menor crecimiento. Eso también es cierto. En sentido opuesto es la de menor crecimiento. Pero este es número 2. Pero ¿qué sería el módulo de ese vector? Ese tiene un vector para cualquier punto x, y. El submódulo precisamente es ese crecimiento, es el crecimiento. Es la pendiente, es la razón de cambio. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es ese crecimiento? Pues calculo el módulo y ya se acabó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasaría si la derivada parcial de z para cualquier valor de x y y nos diera cero? Bueno, ¿cuánto sería el vector gradiente? Pues quiere decir que las derivadas parciales, si son ceros, pues sería el vector nulo. Cuando las dos derivadas parciales siempre, en dirección que sea, siempre va a ser el vector nulo, ¿verdad? En la dirección que sea, cuando las derivadas parciales son iguales a cero. Allí la razón de cambio es cero. Nos podría dar el vector nulo, ¿sí? Eso está interesante porque donde las derivadas parciales, la razón de cambio es cero, existe la posibilidad en una superficie de un extremo, de un máximo o de un mínimo. Y para allá vamos, ¿verdad? En las aplicaciones. Bueno, pero antes de ver eso, veamos que existe una relación muy directa del vector gradiente con la derivada direccional. ¿Sí? Utilizando la derivada el vector gradiente, también se obtiene la derivada direccional de f de x, y en dirección al vector u es igual, se puede ver como el producto punto, porque es un vector, del vector gradiente f de x, y con el vector unitario. ¿Sí? Con el vector unitario con el vector unitario, o sea, nada más con la dirección, es en dirección al vector u. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjate, porque, bueno, ya saben que es el producto punto, la derivada direccional en dirección al vector x, y,
¿Qué es el vector gradiente? Ya dijimos que era, perdón, ¿qué es el gradiente? Ya dijimos que era un vector cuya componente en X, cuya componente en Y sería la derivada parcial de Z con respecto de X, y en Y la derivada parcial de Z con respecto de Y en J. Y las componentes del vector unitario, ¿cuál es el coseno de teta en Y más seno de teta en J? Ahí está. ¿Cuál es el producto punto de esos dos vectores? Perdón, el producto punto. Es un número, es una constante, perdón, no es un vector. Sería la suma de las multiplicaciones de las componentes correspondientes, o sea, sería la derivada parcial de z con respecto de x por coseno de teta, más la derivada parcial de z con respecto de y por el seno de teta. Eso es lo que dijimos nosotros de la derivada direccional. Eso es lo que vimos acá arriba, ¿verdad? Nomás multiplicamos por el coseno de teta la derivada parcial de z con respecto de x y le sumábamos a la derivada parcial de z con respecto a y el seno de teta del vector unitario y ya teníamos la derivada de una función en dirección de f, x, y en dirección al vector u, pero ahora lo podemos ver como el producto, podemos redefinir pues la derivada direccional como el producto punto del vector gradiente por el vector unitario. Es lo que hicimos acá, ¿verdad? Lo que está acá. ¿Sí? Aquí multiplicamos por el vector unitario, o no aplicamos esto. ¿Sí? Aquí construimos nosotros el vector unitario y aplicamos esto. Es lo mismito, ¿verdad? Entonces, también se puede ver así. Bueno, así. Muy bien. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? Entonces, con esto usted ya